voy a empezar a grabar la reunión. ¿Por qué voy a empezar a grabar la reunión? Para las personas que no pueden estar el día de hoy con nosotros por X o Y motivo, entonces va a quedar todo grabado y lo voy a subir a YouTube. ¿Cuándo? Cuando se me permita el internet y cuando termine las clases. Em, quien tenga una duda, como les digo, puede escribir en el chat, yo lo voy a resolver. Em, si tienen dudas sobre las notas, no he podido terminar de pasar notas porque son muchas personas. Quien tenga dudas sobre cómo vamos hasta el momento, les puedo decir clara y sencillamente de que creo que ninguno va perdiendo nada, entonces todos estamos bien, todos estamos tranquilos por el momento. Si a alguien le tocara repasar algo o rectificar alguna nota, yo con mucho gusto se los diría, le enviaría al director de grupo y pues empezaríamos a hablar sobre eso. Lo primero que les dije, y vea, ya empezaron con la bobada de escribir. Por favor, no lo hagan. Por favor. Listo. Los temas que hemos visto hasta el momento con los talleres, que si algo pueden ver uno por acá, que es el primero, el de la conciencia como un reto personal, y este que era el de hacer la viñeta con algunos de los temas como la autoestima, la conciencia moral o la ética, todos están alrededor de una misma reflexión y es la conciencia social. Digamos que dentro de mi programación había unas sugerencias que era, digamos, la posición de Dios en todo lo que tiene que ver con la ética, pero me parecía que no era muy necesario por el momento agregarlo y que lo agregaríamos de pronto en religión, que es donde corresponde. En cambio, en este momento, como ustedes ya lo han visto, tanto en las clases que tuvimos presenciales como en los talleres, estas clases de ética están principalmente desarrolladas alrededor de em, esto como, listo, de, eh, de todo lo que tiene que ver con conciencia social, ética personal y ética de la conciencia. Mariana, yo ahorita al final voy a dejar el correo y le voy a dejar mi número de WhatsApp por si a alguien le falta algún archivo por demás, pueda compartirlo y podamos tenerlo aquí. Bienvenidos los que vamos llegando, apenas ahorita, tardados, hombre. Bueno, puedo también compartir acá un archivo. Bueno, ya veremos cómo se da la cuestión. En- entonces, ay Dios mío, alguien que tiene, por favor, silencien el silenciar. Silenciar. Ya, listo. Eh, vamos a empezar entonces con este tema de la conciencia. Y es que el tema de la conciencia es un poco difícil de tratar porque de pronto no todos tenemos la misma comprensión de esta. Entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia y qué podemos entender por conciencia? Podemos entender por conciencia principalmente el tema de, ay, se me mueve esto, acá. Principalmente el tema moral, como pueden verlo aquí sí voy a utilizar el anotador, como el tema moral, el tema personal y el tema social. Nosotros lo hemos visto desde esas tres perspectivas, así de pronto uno diga, ay, yo siento que no, todos lo hemos visto. ¿Por qué? Por el lado moral nos habla de que los filósofos, y en este caso los catecistas de la Iglesia Católica, eh, nos hablan de la conciencia como un juicio de razón de la persona humana que reconoce la calidad moral. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que, voy a poner en silencio mi celular, qué pena, qué grosería con ustedes. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia moral como tal es una conciencia que lleva a las normativas. En este caso, la Iglesia Católica, como ya saben, tiene demasiadas normativas alrededor de lo que está bien y lo que está mal. Y es por eso que de pronto establece una conciencia de, es que si usted roba, se va a ir al infierno. Es que si usted mata, van a tener un castigo eterno, etcétera, etcétera. Digamos, esa es la conciencia moral en este sentido. En el caso de la conciencia personal, todo tiene que ver alrededor de nuestros comportamientos, por eso la definición está en el diccionario de psicología. Y es que la conciencia personal habla sobre el sujeto como tal
y digamos esos estímulos externos a partir de la interacción con otras personas, nos entendemos qué podría llegar a ser lo bueno y lo malo. Aquí lo importante es entender que los seres humanos a través del desarrollo eh, tratamos de entender qué es como lo bueno, qué pena esta grosería, pero estoy escribiendo con mouse, y digamos qué es lo malo, ¿cierto? Lo malo. Tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque alrededor de nuestras vidas vamos a desarrollarnos eh, para poder entender lo bueno y lo malo de nuestro alrededor, porque es susceptible a lo que haya dado nuestra experiencia. ¿Qué significa? Que de pronto hay gente que tiene experiencias los cuales les ha dejado conciencia de que de pronto lo que para mí es bueno, para ellos es malo. Pronto para un ladrón la policía no es tan buena como la pueden ver otras personas, y para otras personas la policía no es tan chévere por situaciones que ha pasado personales, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, hemos trabajado entonces estas conciencias. Ah, bueno, y finalmente la conciencia social es la conciencia que nos deja un conocimiento sobre el estado de las demás personas. ¿Por qué? Porque todos tenemos una conciencia personal que entendemos qué es lo que está pasando, qué no está pasando, por qué está pasando, etcétera, etcétera. Y es, digamos, un concepto que tenemos nosotros de nosotros mismos, valga la redundancia. Sabemos qué es para nosotros bueno, pues sabemos para nosotros mismos qué es malo, pero cuando se trata de otras personas es donde venimos a dudarlo. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto esa conciencia social a veces no nos deja darle una monedita al niño que está pidiendo en el semáforo, porque pensamos que al niño lo están explotando para adquirir dinero de otras personas. Entonces esa conciencia se empieza a desarrollar cuando de pronto damos esa ayuda a esa persona y la persona nos recibe la ayuda con desdén y sin ganas. Y nosotros decimos, ven, pero este descarado, aparte de que estoy dando una monedita, algo, viene y se queja. Ese es ese desarrollo de la conciencia, digamos, social en este caso. Darnos cuenta que existe una persona más allá de nosotros, que esas personas tienen dificultades, que esas personas tienen buenas cosas y que debemos admitirlo por ese lado. ¿Listo? Listo, acá. Avanzando entonces, ¿cómo funcionaría? Como les decía, una conciencia fuerte, una conciencia ambivalente, una conciencia que puede llegar a negación, es lo que, digamos, estamos desarrollando alrededor de nuestras vidas con las experiencias, con los malos momentos, con las frustraciones, con todo esto que nos lleva a ser seres humanos. Entonces, la conciencia fuerte es esa conciencia que a pesar de que usted sabe que usted va a dar una moneda, usted sabe a quién se la puede dar, darle su confianza, darle una actitud positiva, darle una actitud negativa. Usted se va dando cuenta alrededor de la experiencia. ¿Por qué? Porque la embarra, porque lo hace bien, porque ha tenido buenos frutos, porque ha tenido malos frutos alrededor de todo esto. Entonces, ¿por qué dice que ambivalencia de la conciencia? La ambivalencia es eso que les digo, una situación en la cual ustedes de pronto no la pueden controlar ni la pueden limitar, pero son momentos de la conciencia en las cuales usted dice, no quiero seguir en este proceso, quiero seguir en este proceso, y ya, sencillamente, la ambivalencia es eso. Y en la negación o la inconsciencia, Justina, a la hora que va llegando. eh, la ambivalencia o la negación o la inconsciencia es ese momento en el cual su conciencia, yo no sé si ustedes lo saben, nosotros a veces somos conscientes de las acciones que realizamos y a veces somos inconscientes de las acciones que realizamos. ¿Por qué? Porque existe algo dentro de nuestras cabezas llamado, véame a Juan Manuel a la hora que llega. Eh, Hay una cosa dentro de nuestras cabezas llamado el inconsciente, y el inconsciente es una parte de nuestro comportamiento, el cual está dentro y toma decisiones sin que nosotros de pronto conscientemente las tomemos. ¿Por qué será que entonces, por ejemplo, hay algunas personas que gustan de los chicos morenos y altos y otras personas gustan de las chicas bajitas y de pelo corto? Dentro de la psicología nos dice que el inconsciente toma estas decisiones a veces de pareja o toma estas decisiones a veces
de relacionarte o demás, porque el inconsciente asume de que usted gusta de una persona parecida a su papá o su mamá. De pronto es un poco chocante la situación, porque nosotros decimos, ¿cómo así que yo busco a alguien parecido a mi mamá? No, qué pereza, yo no quiero tener a nadie parecido a mi mamá. Sí, de pronto es chocante, pero sí, el cerebro funciona de esta forma. Y Freud, Sigmund Freud lo determina en su teoría del inconsciente, cuando nos dice que hay algo llamado, eh, no me rayen, por favor, no me rayen. Mírenme a Dylan llegando hasta ahora. eh, algo llamado Edipo. Edipo no solamente es una leyenda, es un mito, sino que también se utiliza para explicar que a veces los jóvenes y las jovencitas se enamoran de características similares a la persona que se enamoraron desde el inicio. Es decir, esa persona que tuvo amor con ellos desde el inicio, que es el padre o la madre. Y por eso a veces nos relacionamos o nos gustan personas parecidas en cierta medida a nuestros padres, porque inconscientemente nuestra conciencia funciona así. Bueno, pasemos de este tema. Eh, de pronto la conciencia está relacionada con el obrar adecuadamente, cuando se vive, como dice aquí, atentamente, se aprende a estar más alegría en sí, a vivir de una manera más reflexiva. Todo esto nos lleva solamente a una función, que es como que es la que les decía, aprender a llevar una conciencia completamente limpia. Y es por eso que si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen una conciencia limpia? De pronto lo van a dudar, ¿ya? Para las personas nuevas que vayan llegando, si tienen alguna participación en el chat, mucho gusto. Silencio los micrófonos es principalmente para poder llevar un orden, entonces, y por favor no me rayen. Gracias. Eh, bueno, entonces como les estaba diciendo, todo esto está relacionado principalmente a tener una conciencia limpia. ¿Para qué demonios serviría entonces tener una conciencia limpia? Sencillo, para vivir una vida en paz y tranquila, no más. Es decir, ¿usted para qué va a necesitar ser buena persona si, por ejemplo, existe este pensamiento? ¿Para qué soy buena persona si los demás de a mi alrededor no lo son? Sencillo, porque las demás personas a su alrededor no tienen una conciencia limpia y no viven una vida tranquila y en paz. Ay, pero yo veo que ellos mantienen de juerga y mantienen con mujeres, con hombres, etcétera, etcétera. Hermano, si usted no sabe lo que pasa puertas para afuera de esas personas, de su vecino que de pronto tiene rumbas todo el día y pone el berraco equipo de sonido todo el tiempo, de pronto es que no puede estar en silencio. Imagínense qué triste es eso. O de pronto es que está tratando de resolver un problema y no siente cómo hacerlo. Eh, Profe, no se ve todo donde dice recuperado y abajo. Ah, no, es que las diapositivas están como malas. Las encontré en internet y están feitas, pero no es porque, digamos, haya un fallo, sino que es que ya son así, dañaditas. Eh, pero igual dice recuperando en el algo, porque el bruto que hizo esta diapositiva puso esa imagen ahí, no se ve. Tranquilo. Ay, Dylan Martínez, a la hora que vas llegando, por Dios bendito. Bueno, el autoconocimiento también hace parte de lo que tiene que ver con la conciencia. Y como dice acá, es un proceso personal y reflexivo mediante el cual la persona adquiere nociones de sus cualidades. Yo siento que cada uno de nosotros, a veces para nosotros es muy difícil saber cuáles son nuestras cualidades porque nos centramos más en nuestros defectos. Y es que sabemos muy bien que la podemos cagar. Qué pena mis palabras a veces. Les pido disculpas, pero pues vamos a hablar de forma más directa. Que sabemos que podemos embarrarla, sabemos que podemos tener este tipo de actitudes. Sofía Hurtado, dime, escríbeme en el chat qué es lo que me quieres decir. Seguimos. Yo espero entonces a que la participación de Sofía. Eh, y entonces sabemos, digamos, qué es lo malo de nosotros, pero no sabemos reflexionar realmente si nosotros tenemos cosas buenas. Y es que todos tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Y no podemos centrarnos solamente en esas cosas malas. Tenemos que entender, eh, listo, Dylan, tranquilo que yo voy a volver a subir esto a YouTube.
llegó tarde y le cayó, no, muy de malas. Eh, Sabemos muy bien, digamos, que estas situaciones pueden llegar a ser así y que la persona puede adquirir nociones eh, dependiendo de lo que sufre. Y a veces, lastimosamente, las personas sufren constantemente cosas malas y no pueden ver algo más. La reflexión es a que veamos que todos tenemos cosas buenas y también cosas malas. Terminemos acá este tema y sigamos con el siguiente porque me parece que pues el tiempo acá es muy limitado, lastimosamente. Entendiendo entonces que todos tenemos una conciencia, entendiendo que todos podemos vivir en una sociedad de las cuales mucha gente piensa muchas cosas de nosotros y nosotros a veces queremos dar una perspectiva diferente, es aquí donde vienen estas reflexiones de la ética en los tiempos de la pandemia. Yo creo que ya todos podemos ver cómo van las situaciones dentro de nuestra casa y fuera de nuestra casa sobre la situación de la cuarentena y la pandemia. Sabemos que es horrible estar todo el tiempo dentro de nuestras casas. Sabemos que es horrible lo que está sucediendo afuera, pero es que a veces no lo captamos completamente. Por ejemplo, en este caso, en este texto, Jorge José Ferret nos habla sobre que los retos éticos que se dan en este momento en la pandemia, se dan principalmente es alrededor eh, de todo lo que tiene que ver con el problema y la crisis de las decisiones que se están tomando ahorita. ¿Por qué? Porque es que a veces como adultos o como adolescentes tomamos decisiones muy rápidas alrededor de lo que está pasando en nuestra vida. Y es que, les comento, todas las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida tienen que ser conscientes y a par de lo que está sucediendo. No podemos tomar decisiones rápidas. Las decisiones rápidas llevan lastimosamente a acciones que terminan fracasando. No, es que yo quiero ser como les decía en otras clases, un astrónomo, el primer astrónomo de Villagorgona, pero no nos damos cuenta que a veces no tenemos los recursos, que a veces no tenemos la palanca, que lastimosamente en países como el de nosotros o en otros se da. Entonces, como dice aquí, el problema de una crisis es que hay que tomar decisiones con rapidez, sin tiempo para reflexionar y de forma reposada. Entonces, no, es que a mí me gusta mucho esta niña y si yo no tomo la decisión ya, se me va a ir. El problema es que usted no sabe en qué vaina se está metiendo, hermano, y que de pronto hay severa loca o severo loco detrás y usted no va a tomar esta decisión con cierta reflexión o con cierto de usted ver, bueno, ¿y cuántos novios ha tenido? ¿Por qué se han ido? Etcétera, etcétera. Y de pronto algunos le llaman stalkear, pero eso es tener una investigación y saber hacer muy bien las cosas. Y eso es, digamos, lo que se quiere dar. Por acá tengo un chat, pero como vivido Diomedes, Sebastián, eh, hay un problema en cómo vivió Diomedes. Y es que las drogas y el alcohol no terminaron llevándolo a nada. Y hay una cosa muy importante, él tenía talento. Y un talento completamente, ay, jueperca, un talento que lo llevó a tomar lastimosamente muy malas decisiones. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí nos dicen, las medidas de salud pública se imponen durante la pandemia, plantean inevitables conflictos de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las situaciones que se nos están presentando como el pico y cédula, que por ejemplo en otros países que salen solamente pueden salir a 500 kilómetros alrededor de sus casas, otros solamente pueden salir por género, un día las mujeres, un día los hombres. Todas estas medidas no son porque sí, ¿ya? Es decir, yo quiero que entiendan esto. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor no es porque y aquí es donde vienen los conspiranoicos de, ay, es que este virus es para reactivar la economía, dañar el petróleo, etcétera. No, es decir, pensemos seriamente en que las medidas y en que lo que se está tomando es por nuestro bienestar y que yo creo que todos nosotros tenemos que tener en cuenta algo principalmente y algo desde un punto de vista principal y es que nuestra salud siempre debe ir primero. Ay, es que mi abuelita y mi mamá son muy tercas y ellas salen. Insista, es difícil, insista. Muéstrales imágenes de lo que está sucediendo. Muéstrale que, por ejemplo, en Ecuador y en Perú los cadáveres no pueden ser enterrados directamente porque la gente no puede ni siquiera tocarlos. Muéstreles que la demanda de ataúdes ahorita está en alza.
Por ejemplo, eso no es porque sí. Eso es porque hay una cosa que nos está matando. Ay, profe, pero es que las estadísticas dicen que matan más tal cosa que lo del coronavirus. Claro, sí. Pero es que no, si les dejamos, ay, bendita sea el Señor, que no anoten, carajo. Eh, que sí es importante que nos demos cuenta que a veces las estadísticas no son de lo mejores, pero no podemos apegarnos solamente a eso, porque es que el problema es que hoy empezamos con 100 personas, mañana 500, después 1000, ¿ya? Y esa índole de, no, es que tenemos que salir a trabajar. Sí, yo sé que mucha gente lastimosamente vive del diario, es que vivimos en un país completamente desigual en lo que tiene que ver con la economía. Pero ¿hasta dónde usted se va a arriesgar para salvar económicamente a su familia y no salvarla de forma de salud? Porque el problema de que se contagie usted, bueno, se contagia usted, pero usted va a su casa y contagia a su abuelita, contagia a su hermana, contagia a su mamá. Es allí donde tenemos que determinar la reflexión. Entonces, por acá nos dicen también, están justificadas en la situación actual, pero tienen que ser evaluados los criterios éticos. Nos mencionan, las medidas de salud pública deben estar basadas en una mejor información. Mejor información, muchachos. Acatemos esto. Que si usted se moja la chumacera con agua caliente y toma limón, queda inmune No hay cura, señores y señores. No hay cura todavía. Las curas se dan es porque se dan unos tratamientos diferentes, pero no hay cura, entiéndanlo. No hay cura milagrosa, no hay medallita de José Asunción Silva que aquí sirva, no hay oración que lastimosamente en este momento funcione. Acá lo que en este momento funciona es que todos estemos de acuerdo en seguir protocolos, en seguir reglas y en seguir eh, normativas. Profe, pero es que yo ya quiero volver al colegio. De pronto mucha gente ya quiere volver al colegio, a sus trabajos y a su normalidad, pero yo quiero que asuman una cosa. No, ni la sopa de la abuela, si es verdad, Sebastián, nada de eso nos va a servir. Eh, quiero que sepan una cosa y quiero que la asimilen de una vez, quiero que la entiendan de una buena vez. La normalidad no va a volver como la conocíamos hasta el momento. No va a ser, si nosotros volvemos a clases, no va a ser igual que antes, entiendan. Va a haber medidas y va a haber muchas cosas diferentes. Va a haber muchas transformaciones sociales, porque eso es lo que, sí, ahorita hablamos de eso, Kenneth. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a asumir. Kenneth nos dice que lastimosamente es morirse de hambre o morirse del COVID. Sí, lastimosamente estamos en un país donde la situación es así. O nos morimos de hambre o nos morimos del COVID, lastimosamente. Hay que morirse de alguna forma porque es que socialmente los pobres estamos destinados a eso. Bueno, nos queda poco tiempo, nos quedan 10 minutos. Vamos a terminar aquí y vamos a hablar de pronto lo que les compete a muchos aquí, lo que están interesados en hablar, que es la evaluación. La evaluación va a ser sencilla. ¿Listo? Va a ser muy sencilla. Vamos a tener hasta el 1 de mayo, 1 de mayo, el viernes, para que me la entreguen sea al correo o sea al WhatsApp. ¿Cuáles son los requerimientos de entregármela al WhatsApp? Que si me van a enviar fotos de lo que escribieron en el cuaderno o de lo que han hecho, vamos a tener tienen que ser fotos muy claras, tienen que ser letra muy clara. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted me diga, profe, ya tengo el taller, se lo entrego, no hay correcciones. ¿Listo? Eh, profesor, pueden volver la tarea. No entendí nada, Justin. Por favor, escribe mejor. Eh, entonces, el taller evaluativo, porque hay que evaluar los temas que hemos visto hasta ahorita, va a ser el siguiente. Anoten. Igualmente eh, eh, voy a subirlo a YouTube para las personas que no han visto hasta el momento la clase. Listo. Va a ser entonces lo siguiente. Vamos a tomar un caso, sea real, sea ficcional, sea lo que sea, sobre las situaciones de la pandemia. Pepito Pérez fue al centro en momento en el que no tenía pico y cédula, se lo llevaron los policías, etcétera, etcétera. Y vamos a reflexionar sobre lo que está sucediendo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos entonces, escuchen bien, a tomar una situación, sea ficcional o sea real, sobre lo que está sucediendo en la pandemia.
y vamos a reflexionar alrededor. Va a tener eso una moraleja, va a tener eso, obviamente hay que investigar todo lo que hemos visto, volvemos a leer todo y darnos cuenta de qué es lo que podemos reflexionar. Voy a dar un ejemplo, para que no lo hagan, es un ejemplo. Entonces, el día tal, tiene una familia de 7 personas a las cuales tiene que alimentar, vive en un país tal. Tenemos que dar toda esa información, ¿no? Porque si el sujeto es ficcional o si el sujeto es real, vive en un lugar, tiene una familia, se llama tal, tiene unos gustos, todo eso hay que escribirlo. Igualmente yo ahorita voy a hacer un documento y los voy a enviar para las personas que de pronto no estuvieron. Eh, si lo hacen ahora, lo pueden enviar, no hay ningún problema, pero están apegados a la normativa de que si me lo envían ya no hay correcciones. Ay, profe, es que me faltó el nombre, nota mala. Ay, profe, es que me faltó una coma, nota mala. Tienen que tener en cuenta eso. Por eso les estoy dejando hasta el viernes, que tienen todavía posibilidad. Entonces, sí, lo que les decía, el ejemplo. Entonces, si la persona es ficcional, vamos a decir, no, yo me llamo eh, Kevin Shakespeare se llama Kevin Shakespeare, entonces Kevin Shakespeare tiene una familia de 5 eh, y Kevin Shakespeare vende mangos a la salida de tal, pero pues con la situación ha pasado esto, bla, 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 bla. Vamos a relatar todo ese relato sobre Kevin. Y al final vamos a dar la moraleja. Pasa que si salimos más a la calle va a pasar esto, tenemos que tener más conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, ya saben, muchachos, espero, digamos, lo hayan podido entender. Los que no lo hayan podido entender, les pido disculpas porque, pues, lastimosamente el tiempo de la reunión y el tiempo de la clase está limitado. Eh, Voy a dar un momento, tenemos todavía 6 minutos, 6 minutos más o menos para dar preguntas. Entonces, quien tenga una pregunta me lo puede escribir en el chat, quien tenga profe, no se olvide de mandar los talleres que mostró al principio de la clase. No te olvides de escribirme. Voy, acá les voy a dejar mi correo. Les dejo mi correo y mi WhatsApp por si alguien necesita talleres, alguna explicación o demás. ¿Listo? Yo voy a enviar el texto sobre esta evaluación a su director de grupo para que lo reenvíe, porque también necesito que me le digan esto, que él me metió en el grupo de noveno, pero yo no puedo escribir ni decir nada, solamente puedo ver los mensajes. Entonces, para que le digan también. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene dudas más? Y pues si nadie tiene, entonces podemos ir acabando la clase. ¿Nadie? Soy pendiente del chat. ¿Nadie? Listo. Profe, ¿lo infresó? ¿Qué infresó? No entiendo qué es infresar. Eh, ¿Listo? Pues, lo ingreso. ¿Ingreso qué? ¿Qué ingreso? ¿A dónde ingreso? ¿Qué cosa? Bueno, Kevin, ya. Sí, yo estoy. Sí, se puede hacer en Word, no hay ningún problema. Pero les digo que para los que lo van a hacer en Word y me lo van a mandar al correo, tenemos todos tenemos hasta el viernes. Los que vayan a hacer en el cuaderno con foto también tenemos hasta el viernes, pero ya saben, el requerimiento es ese, que por favor las fotos sean claras y la letra también. Sí, Kevin, yo estoy dentro del grupo, pero en el grupo no se me dan, de WhatsApp no se me dan los permisos para hablar o dejar talleres. Entonces, por favor, díganle eso a su profesor. Profe, es que el profe Luis puede ver los mensajes, pero no puede escribir. Escriben después. Y pues nada, es contar la vida de una persona y después hacer una moraleja. Sí, sea la persona, no solamente la vida de una persona, sino una situación en referencia, ¡Ih! Pero se han desgastado escribiendo Oaxaca, una situación sobre la pandemia. Entonces, no solamente describir la situación de Pepito Pérez, de la vida de Pepito Pérez, sino también una situación por la que él esté pasando. ¿Listo? Entonces, listo, que ahora lo acomoda, listo, no hay ningún problema. Bueno, finalmente, muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención. Fue un gusto volver a verlos, volver a pasar clases con ustedes. Ya saben que me encanta ver clases con ustedes, entonces espero que estén muy bien, que la pasen muy bien. Gracias a los artistas que me están haciendo los moñería en este momento en el tablero, entre comillas. Y pues nada,
Que tengan un excelente día y una excelente semana. Ya nos veremos en otras clases y veremos si nos acomodaremos según los horarios. Que tengan un excelente día y nos vemos.